¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nuevamente hola doctor en su pantalla. Si hay un órgano que es delicado en nuestro cuerpo humano es el ojo, es la visión. Lo que nos da la visión o nos quita la visión. Y le prestamos a veces importancia, pero no siempre la debida importancia. Y vamos a hablar del tema de la visión, del ojo, del cuidado del ojo, y particularizando en una enfermedad que es muy silenciosa y que a veces nos puede complicar demasiado la visión, que es el glaucoma. Está con nosotros el oftalmólogo Ramiro Marchesi. ¿Cómo estás, Ramiro? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación. ¿La gente en general le presta la debida atención a la visión o va al que normalmente decimos nosotros, al oculista o al oftalmólogo cuando le pasa algo? Y bueno, en general los pacientes acuden a las especialidades médicas cuando hay algún problema, pero deberían hacerse controles, por lo menos al oftalmólogo una vez por año, una vez cada año y medio, si no es que tienen ningún antecedente familiar de importancia que requiera quizás un control más en un periodo más corto de tiempo. Claro. Lo ideal es empezar desde pequeño, desde chico, ya directamente empezar con esa rutina o con el análisis. Sí. A partir de, realmente no acuerdo hace cuántos años es una ley, pero a partir de hace pocos años es una ley, a partir del año, los 3 años y los 6 años, porque en el primer periodo de la vida, desde el nacimiento hasta los 8 años más o menos, ese periodo se llama periodo de plasticidad sensorial, que es cuando los chicos, si tienen algún defecto anatómico o funcional, pueden no desarrollar del todo su función visual. Eso se llama ambliopía. Entonces, muchas veces vemos en la consulta chicos que consultan quizás a los 10, a los 12 años, tarde, claro. Y ya es tarde. Claro, Entonces, ya es tarde. Ahora los pediatras nos derivan bastante pacientes para verlos antes de tiempo, pero es importante en ese periodo los controles. Claro. Y los primeros controles, no sé si es tu especialidad, pero los primeros controles, ¿a qué se refieren? ¿Qué es lo que mirás? No, básicamente lo que se analiza es la función, la cantidad de visión y la calidad de visión y la parte anatómica, ver la retina, la parte posterior del ojo, pero básicamente la función visual, detectar patologías que impidan la función visual. Uno no se imagina a un chico diciendo que no puede expresarse, veo bien, no veo bien, ¿qué ve? ¿Cómo se analiza eso? No debe ser muy fácil. La mayoría de las veces lo refieren o lo notan en el jardín o en el colegio. Recién ahí. Recién ahí aparecen los primeros signos o los primeros síntomas de que algo funciona mal y se lo comentan al padre o a la madre, y el padre y la madre nos lo derivan o nos hacen la consulta a los especialistas. Claro. Uno nota que ha cambiado eso, porque por ahí en mi edad, yo tengo algunos años más, antes era muy raro ver un chico con anteojos, y ahora los chicos de chiquitos, ya vos ves chicos con anteojos de manera tal que advertís de que ya ha habido una consulta y bueno, se está tratando de corregir, ¿es así? Sí, es así. Es así porque el diagnóstico se hace un poquito antes, bien, digamos, relacionado a algo que notan raro en el colegio o en el jardín. Quizás antes no había tanto especialista tampoco. Quizás las patologías oftalmológicas las atendía un médico que no era especialista y por ahí ocurrían o no se detectaban algunas anormalidades. Pero ahora es más común que nos lo deriven. Cuando los papás tienen de pronto problemas de miopía y demás, es necesario que esa consulta se haga antes. Si yo tengo tal problema, y algunos defectos refractivos se heredan. Entonces, por ejemplo, la miopía magna, que es una patología no tan frecuente, pero que existe, tiene un componente alto hereditario. Entonces, si un papá o una mamá tienen un defecto alto refractivo, bueno, sus hijos deberían consultar o deberían ir a la consulta oftalmológica antes de lo previsto. Claro, tal cual. ¿Qué es la miopía magna? Es decir, cuando los chicos no ven, uno asocia miopía con chicos que no ven, con personas que no ven directamente. Los defectos refractivos básicamente son la miopía, que es clásicamente el no ver de lejos. No ver de lejos, la hipermetropía, que es un defecto, digamos, mixto, tanto de lejos como de cerca, y la presbicia y el astigmatismo. Son 4 defectos, básicamente. Pero bueno, los chicos no tienen presbicia porque eso aparece después de los 40 años, pero las 3 primeras que le nombré pueden presentarse en la niñez y bueno, y eso, digamos, como le dije anteriormente, genera que no desarrolle el chico la visión de manera correcta y puede generar para
digamos, en la adultez o en la adolescencia, un trastorno que ya es irreversible. Puede ser irreversible. Es irreversible Eso si, es no si no se corrige claro. antes de los 8 o 9 años. Claro. ¿Por qué a veces de pronto uno nota como que cierra los ojos como para ver mejor? Sí, eso es un síntoma. Es un síntoma del miope. Ese es un recurso. Sí, para enfocar mejor. Claro. Cierra el párpado y aumenta la profundidad de foco. Claro. Entonces, los miopes generalmente cierran un poquito los párpados para enfocar. Claro. ¿Y el estrabismo qué es? Cuando uno tiene el estrabismo es la alteración de la alineación ocular. Ajá. Bueno, hay varios tipos, no sé si tiene mucho sentido hablar, pero por básicamente es otra de las causas de por qué un chico puede no desarrollar la visión de manera correcta. En ese caso tiene un ojo... un ojo generalmente fijador, ese es el que ojo ve, fijador. y el otro trata es como Aragán, claro. Al otro busca hacer lo mismo, pero no le sale. No puede porque no está alineado. Claro. Y bueno, a veces eso se corrige con gafas o con anteojos o con cirugías. ¿Se puede corregir con anteojos? Sí, el estrabismo acomodativo, digamos, que es el que está provocado por la alteración, principalmente por la hipermetropía, se corrige con gafas. Pero bueno, hay que detectarlo, ¿no? Claro, y la cirugía también se hace ahora en estos momentos, se hace cirugía. Sí, cirugía de estrabismo es una subespecialidad de la oftalmología. Claro. Yo particularmente no hago cirugía de estrabismo, pero es una cirugía oftalmológica para corregir la alineación. Es decir, ¿qué es lo que se corrige? El Aragán. El Aragán se lo hace trabajar. A los dos. Los dos. Se operan los dos ojos en general. Se operan los dos. En general sí. Y la idea es, de alguna manera, alinearlos para que el chico pueda ver un poco mejor y desarrollar su visión. Y de esa manera se recupera un poco la visión y el tiempo perdido, porque uno de lo que más le preocupa a los chicos es el tiempo que se pierde, ¿no? Es que el periodo más importante es ese que dije anteriormente, o sea, desde el nacimiento hasta los 8 o 9 años, que es el periodo de plasticidad sensorial, ahí es donde uno tiene que solucionar todos los problemas que tenga el paciente, ¿no? O una alteración de la alineación ocular, o un defecto refractivo, o cualquier otra patología. Porque después de ese periodo es un poco más difícil, por más que se corrija, recuperar la visión. De alguna manera me querés decir que el ojo está bien desarrollado a esa edad, o sea, hasta esa edad se va desarrollando. Exactamente, hasta los 8 o 9 años en general es donde se desarrolla la visión. Claro, y si no lo corregís... es tiempo perdido de desarrollo funcional. Se tornan más complicados los procesos. Sí, irreversibles, digamos. Irreversibles. Generalmente los defectos refractivos no corregidos no se pueden corregir, no pueden, digamos, el potencial o el umbral visual es el que uno desarrolla hasta esa edad. ¿Ustedes advierten que los padres en general van al consultorio a tiempo? ¿Se va más a tiempo? ¿Se hace más frecuente la consulta? ¿O lo que hablábamos hoy, que de pronto se llega tarde? ¿Qué es lo que se ve hoy en la consulta? Yo creo que ahora hay mucha más, digamos... más toda conciencia. Más conciencia, por lo menos de las patologías oftalmológicas. Y relacionado también a la derivación o a la llamada de atención por parte de las personas del ambiente educativo. Del entorno. Del entorno. Sí. Y eso también quizás en otra época no se le prestaba atención, se pasaba por alto. O sea, con lo cual me quiere decir que es importante que las maestras estén observando ese tipo de cosas, si bien no es la función, ¿no? Sí, que le presten atención. Y que alerten a los... Yo creo que es importante. Claro. Sí. ¿Esos problemas se dan indistintamente en varones y mujeres? Sí. No hay predilección por sexo ni raza, digamos. Claro. ¿Y la consulta más frecuente por la cual van los padres al consultorio? Sí, en el caso de los chicos, los controles, digamos, habituales oftalmológicos, y en general en la consulta oftalmológica son los defectos refractivos, eso que le comenté con anterioridad, digamos. El control o el cambio de anteojos, el cambio de gafas, esa, digamos, es nuestra consulta habitual. Claro. O sea, si no se hace a tiempo, es muy probable que de pronto, se necesite más fuerza, más lente para poder ver, ¿no? Sí, digamos... más graduación, me refiero. Siempre uno puede corregir los defectos refractivos en cualquier momento, en cualquier edad, pero, digamos, es más importante, o el periodo más importante para la corrección de los defectos es en ese periodo, del nacimiento hasta los 8 o 9 años. Bárbaro. Si te parece bien, hacemos una pausita y enseguida vamos a hablar de glaucoma, ¿no? Que es una afección que puede llegar
a provocarnos la ceguera? Sí. ¿Es así? Es así. Sí. Es una de las principales causas de ceguera en el mundo. Estamos hablando con el oftalmólogo Ramiro Marchesi acerca de, bueno, los primeros cuidados que hay que tener en la visión, hasta qué edad los chicos deben ser controlados, a qué edad se debe hacer la consulta, como para que después no existan problemas que, como bien lo decía Ramiro, pueden llegar a ser irreversibles. Ahora vamos a hacer una pausa y después de la pausa vamos a hablar de una afección que no da síntomas, pero que si uno no la llega a tratar con el debido tiempo, puede llegar a llevarnos hasta la misma ceguera. Hay mucha gente que dice, me quedé ciego. ¿Y por qué? Porque tenía glaucoma, no le presté la debida atención y lamentablemente me he quedado sin la visión. Vamos a hacer una pausa y enseguida hablamos con Ramiro acerca del glaucoma. Nos vamos a la pausa. Segunda parte de Hola Doctor. En la primera parte con el oftalmólogo Ramiro Marchesi estuvimos hablando de los cuidados en general que hay que prestarle al ojo, a la visión, o al ojo para no tener mala visión. Y particularizamos en la primera etapa de la vida, es decir, en qué momento los mayores deben llevar a un niño a hacer la revisación para ver cómo está creciendo, cómo está evolucionando esos ojos, cómo van evolucionando, cómo va evolucionando la visión. Hemos acordado en esta segunda etapa hablar de una enfermedad que suele ser muy silenciosa, pero que a veces nos trae problemas muy delicados y muchas veces también nos damos cuenta cuando ya es tarde. Estamos hablando del glaucoma. Ramiro, qué traicionera de alguna manera esta enfermedad, ¿no? Es decir, pues de pronto es como que no da muchos síntomas y cuando tenemos los síntomas la situación está más complicada, ¿no? Sí, el glaucoma es una, digamos, por definición es una enfermedad, es una neuropatía óptica progresiva. Neuropatía porque afecta al nervio, digamos, el nervio óptico que es lo que conecta al ojo con el sistema nervioso central. El aumento de la presión ocular fuera del rango de la normalidad genera un daño progresivo de esa estructura. Quizás hasta que genere un daño completo pasa mucho tiempo, pero como vos bien decías, digamos, es una enfermedad que no da síntomas, entonces la consulta si el paciente no tiene una visita regular al oftalmólogo, cuando aparece esta enfermedad, la primera consulta quizás pueda llegar a ser tarde. Claro. Muchas veces se asocia glaucoma con glucemia. Mucha gente dice, no, pero yo no tengo diabetes. ¿En realidad tienen que ver o no tienen nada que ver una con digamos, la otra? Los factores de riesgo para esta enfermedad incluyen el síndrome metabólico, que incluye la diabetes, pero no están relacionados, no están estrechamente relacionados. Claro. Y tampoco tiene mucha vinculación con lo que es la presión arterial, es decir, aquella persona que tiene presión arterial alta no necesariamente va a tener un problema de glaucoma. No necesariamente. Hay algunos tipos de glaucoma. Hay un tipo que se llama glaucoma presión normal, que a veces está relacionado con factores vasculares, pero no es lo habitual. Muchas veces en la consulta el paciente viene con esa idea, preguntando si tiene algo que ver, pero en general no están relacionados. Claro. Esa presión se genera por el líquido acuoso que tenemos dentro del ojo. Y ese líquido, primero, ¿cómo surge? ¿Para qué sirve? El líquido se sintetiza o se secreta en una estructura anatómica que se llama cuerpo ciliar y se reabsorbe por otro lugar que se llama trabeculado, que es como un drenaje, una endijita que permite el pasaje de líquido. Anatómicamente a veces hay obstrucciones, principalmente el glaucoma primario, que es el glaucoma más frecuente, obstrucciones anatómicas que hacen que ese líquido se acumule y no se reabsorba. No está en relación la cantidad que se secreta con la que se reabsorbe. Entonces aumenta la presión por arriba de los valores normales y eso genera con el tiempo daño a esta estructura que se llama nervio óptico. Claro. Ramiro, vos hablabas por encima de valores normales. ¿Cuáles serían los valores normales? Normalmente, digamos, o clásicamente el valor de la presión ocular, el concepto del valor normal ha variado con el tiempo. Cambiado. Antes era 19,2, pero bueno, ahora un poco, digamos, lo que uno busca es la presión individualizada o la presión target de cada paciente. Quizás para algunos pacientes sea 16, 17 milímetros de mercurio, para otros sea 14. Lo que sí está claro que cuando el paciente tiene la enfermedad, uno busca presiones bajas y con eso, digamos, uno tiene
puede controlar mejor la enfermedad. Un seguro. Claro, un seguro. En realidad hay que ir controlándolo con algunos estudios más, pero como el principal factor de riesgo y la causa de la presión ocular. Claro. La pregunta es, ¿cómo se toma esa presión? Y si yo tengo presión alta en un ojo, ¿en el otro necesariamente voy a tener la misma o pueden tener presión distinta uno del otro? No, la presión, bueno, en el consultorio la tomamos con un aparato que se llama tonómetro, que se apoya sobre la córnea. Se apoya, sí, no molesta. No, hay que tenerle miedo. No. Se colocan unas gotitas de anestesia para que el paciente no sienta molestias y se toma la presión. Y bueno, digamos, lo que utilizamos ese valor como media, pero en realidad nosotros hacemos, o deberíamos hacer lo que se llama curva diaria de presión, que son 6 tomas a lo largo del día, pero bueno, a fines prácticos es engorroso, se hace una forma abreviada o se cita al paciente en diferentes horarios en la consulta y se hace una media. Correcto. Y bueno, aparte de ese parámetro se usan la visualización del nervio óptico como otro parámetro para seguir esta enfermedad, y lo tercero que se usa es el campo visual, que es un estudio funcional que nos permite ver si la parte periférica de la visión está afectada por esta enfermedad o no. Ese es el estudio en el cual te colocan el ojo para observar y de pronto te van apareciendo como estrellitas o redondelitos y tenés que ir con un pulsador. Exactamente, se presentan diferentes contrastes correcto. Y el paciente tiene que identificar si aparece, o si nota o si ve esas diferentes tonalidades de grises. Y ese es un parámetro importante porque en general es un estudio que nos muestra a nosotros si empezó a haber daño por esta enfermedad. Vos empezás a ver si hay lugares donde él no ve, exactamente. No llega a ver eso, ¿no? Exactamente. Es un estudio muy simple. Es un estudio simple, sí. Hay que estar un poco concentrado. A veces las personas mayores quizás sea un poco más difícil de realizar, pero hoy sigue siendo el estudio básico para detectar la progresión. Y no engañarnos, que por ahí uno pulsa y realmente no vio nada, Ustedes se dan cuenta. Nosotros nos damos cuenta con un valor del estudio. Claro. Vos me decías ¿hay momentos del día en el cual la presión ocular es distinta? Sí, la presión ocular va variando durante el transcurso del día, y a la noche generalmente es un poco más alta, cuando el paciente está acostado. Sí. Ajá. Y bueno, cuando digamos la medicina descubrió que esto sucedía, se crearon un grupo de fármacos que se llaman prostaglandinas, que se usan principalmente a la noche antes de acostarse para evitar ese pico nocturno. Hoy es el tratamiento de elección. ¿Y hay alguna razón por la cual de noche es más alta que de día? Sí, la explicación es porque el líquido, digamos, cuesta más o tarda más en reabsorberse en posición ventral que con el paciente parado. Así que en ese caso la medicación se le entrega de noche. Claro, se coloca antes de acostarse. ¿Qué es la medicación? Es una gotita en cada ojo. Que digamos se coloca antes de acostarse. Claro. Que el factor hereditario tiene mucho que ver en todo esto, es decir, mi papá tuvo, o si mi tía tuvo, es lo mismo que si tuvo mi papá o mi mamá. Sí, más o menos entre un 15 y un 20% de los pacientes que tienen familiares directos van a heredar la enfermedad. Por eso es importante que hagan la consulta. Claro, a veces por ahí no, viste, por los padres de antes por ahí no. Sí, muchas veces los pacientes no lo saben porque es difícil de saber. Pero si tienen ese dato, bueno, es importante que se lo diga al profesional, o si el profesional por ahí en la consulta diaria no se lo pregunta, es importante que lo diga porque, bueno, después de los 40 años, cuando esta enfermedad tiene más prevalencia, debería tener, es un factor de riesgo, digamos. Y en el caso que hay algún factor hereditario, ¿es necesario que sea antes de los 40 años o los 40 años marca el ritmo? No. Hay personas que se lo han descubierto a los 25. Sí, hay glaucomas congénitos o glaucomas juveniles, que es otro tipo, pero ese es el menos frecuente. Como la diabetes juvenil. Exactamente. Ajá. Pero las causas terminan siendo la misma. Sí. Se van rompiendo los vasitos de la periferia, que son los Exactamente, sí, se comprimen, la presión ocular hacia afuera, hace que el nervio óptico, digamos, sufra una compresión específica, y por la distribución que tiene el nervio óptico en el ojo,
lo que primero se daña es las fibras periféricas. Y el paciente empieza a ver menos, es decir, es como que se le achica. Exactamente, un poco, en el estadio tardío se dice que el paciente tiene visión tubular sea, o visión en caño de escopeta se llama. Ah, como con un caño. Pero bueno, cuando el paciente tiene en ese caso ya es un caso tardío. Ya está un poco más complicado. Exacto. Claro. ¿Hay alguna forma de atenuarlo o de tratarlo esto a través de la cirugía? Porque hay cirugía de todo hoy en día, ¿no? Sí, la cirugía de glaucoma aún hoy no es lo más frecuente o no es la primera opción, pero cuando el paciente no logra controlar su presión ocular con toda la terapéutica médica, la otra opción es la cirugía, se llama trabeculectomía la cirugía que se hace. Pero lo fundamental en todo esto es la prevención, es saber, aquellos que están viendo ahora el programa, es saber de que hay que tomar prevención, ver los casos en los cuales puede existir un riesgo y hacer la consulta. Sí, lo más importante es la consulta al especialista y si tiene la enfermedad, realizar de manera correcta el tratamiento. Que no falte la gotita de todos los días. Exactamente, eso es lo más importante. Sí, que no siempre... Porque si pasa mucho tiempo y el paciente no hace los controles, puede ser tarde, digamos... Claro. Y la cosa se complica. Y se complica un poco. El doctor Favaloro, a quien entrevisté cuando estuvo en Bahía Blanca, decía siempre que una buena copita de vino no viene mal. Así que bueno, la gente de Brix te regala este vino para que lo disfrutes con quien quieras, en familia, con amigos. Muchas gracias. Y gracias por venir. Gracias por la invitación. Estuvimos con el oftalmólogo Ramiro Marchesi hablando de los cuidados iniciales de la visión cuando somos chicos y demás, pero después particularizamos en una enfermedad que es silenciosa, como bien decía él, que nos trae consecuencias muy serias como la ceguera. Así que cuidadito, a ir al oftalmólogo, a hacerse las consultas, porque por ahí a veces uno cuando va puede llegar a ser tarde. Este programa lo va a poder ver usted en el Facebook en hola-doctor. Y la semana que viene volveremos con algún otro tema de muchísima importancia como ha sido este que hemos tratado con Ramiro Marchesi. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, hasta entonces.